Hola a todos y a todas. Hoy os voy a hablar sobre el teatro, los actos, las escenas, los diálogos y las acotaciones. En vuestro libro de texto aparece la explicación que viene aquí arriba. Nosotros vamos a empezar por analizar la segunda parte, la que nos dice las obras se dividen en actos y los actos a su vez en escenas. Dice que los actos coinciden con el inicio, el nudo y el desenlace y que las escenas empiezan cuando un personaje entra o sale del escenario. Básicamente hay que centrarse en qué es una obra de teatro y en qué parte se divide. Bien, una obra de teatro es una representación. Una representación es como una película que te cuenta una historia donde los personajes hablan, pero tú los estás viendo en un escenario, no la ves en una pantalla. Bien, bien, cada obra de teatro se divide en actos. Aquí he puesto un ejemplo de una obra de teatro cualquiera que se divide en 3 actos. Pero puede tener más actos o menos actos. Hombre, evidentemente menos de uno no puede tener. Una obra de teatro puede tener 1, 2, 3, 4, 5 los actos que desee el autor. ¿Vale? En este caso, esta obra tiene 3. Y cada uno de esos actos se divide a su vez en otro grupo de partes más pequeñas, podríamos decir que son las escenas. Este acto primero se divide en la escena 1 y la escena 2. El acto segundo se divide en la escena 1, la escena 2, la escena 3 y la escena 4. Y el acto tercero se divide en la escena 1, la escena 2 y la escena 3. En total, como podéis ver aquí, toda la obra de teatro tiene 2, 4 y 3. 9 escenas, ¿no? Pero son realmente 3 actos. ¿Entendéis esa parte, no? Bien, vamos a ver. Seguimos. Antes de pasar a contaros diálogos y acotaciones, aclararos. Los actos aparecen aquí que coinciden con el inicio, el nudo y el desenlace. Bueno, eso está muy bien, pero no tiene por qué ser así. Es posible que los actos coincidan cuando veis una obra de teatro más extensa, por ejemplo, con cambios de escenario. Ahora voy a poner un vídeo donde se ve un teatro muy famoso español, creo que era el Teatro Real de Madrid, y que en ese teatro aparecen cómo están actuando en un momento dado, paran, detienen la obra de teatro, supongo que termina uno de los actos, y en ese momento los operarios del teatro, con las cortinas bajadas para que el público no los vea, cambian el escenario. Y cuando se sube el telón, comienza el segundo acto o el tercero, el siguiente al que estaban viendo. Os pongo el vídeo. Bueno, al comienzo del vídeo se ha visto muy fugazmente, muy rápidamente, cómo están los cantantes, digo cantantes, no digo actores, porque realmente es una ópera lo que están representando. Bien, están aquí haciendo su interpretación y aquí sería el lugar donde ocupa el público con su butaca. En la siguiente parte ya se ve rápidamente cómo han cerrado el telón, que es esta tela grande y espesa, que lo han cerrado para que los operarios salgan y reordenen todo el escenario preparándolo para la siguiente parte. Si fuera una obra de teatro, sería para el siguiente acto. Lo detengo aquí para que entendáis que a veces el acto pasa al siguiente cuando supone un cambio de escenario que obliga a detener la obra de teatro durante unos minutos. Pues normalmente se hace entre acto y acto. Bien, aclarado esto, que realmente no tiene mucha más importancia, vamos a ver los elementos de una obra de teatro. Una obra de teatro es un diálogo entre personajes que representan una situación, ¿no? Una obra, un cuento, lo que se desee, ¿no? Según el autor haya decidido realizar. Bien, esto que veis aquí en grande son los personajes. He cogido una cualquiera de ejemplo, una parte de una escena, de un acto cualquiera de una obra de teatro. Bien, pues aquí aparece Adrián, Suso, Adrián, Suso, Adrián. Bien, aquí tenéis, voy a poner en rojo, aquí tenéis
los personajes que aparecen. Como podéis ver, en esta hoja solamente he puesto un fragmento de la obra de teatro y solamente aparecen dos. Después de su nombre, en mayúscula, para que se vea bien, 2 puntos y lo que dice a continuación. En este caso, Adrián. ¿Qué dice Adrián? ¿Qué? ¿Qué es eso? Fijaros que no he dicho, no he leído lo que viene entre paréntesis. ¿Verdad? Bien. Porque el personaje Adrián lo que dice es lo que subrayo en rojo. Lo que voy a rodear en azul no lo dice. Eso es una acotación y lo sabemos porque viene con paréntesis. ¿Veis? Viene entre paréntesis. ¿Qué dice? Coge el pez. ¿Qué significa esto? Bien, ¿qué dice? Adrián, en el momento que termina de decir que, coge el pez y continúa hablando. ¿Qué? En ese momento termina de decir que coge el pez, que es un elemento que está ahí en la obra de teatro, coge el pez y dice, ¿qué es eso? Vamos con la siguiente. Bien, ¿qué diría Suso? Con gracia significa que Suso las oraciones que tendría que decir en voz alta lo haría con cierta gracia, como lo haría un humorista, un comediante, cuando cuenta un chiste, por ejemplo. Después de haber dicho esto, le toca a Adrián. Y Adrián dice, ¿pero qué dices? ¿Y cómo lo tiene que decir? Porque Adrián dice esas palabras. ¿Y cómo tiene que decir? ¿O cómo tiene que actuar? Pues según viene en esta acotación, recriminándole y agarrándole fuertemente por los brazos. Por tanto, Adrián, cuando dice esto, tiene que agarrar a su compañero Suso y recriminándole le dice todo esto. Esto no es normal y coge en ese momento el pez. Aquí tenéis otra acotación. Como podéis ver, todas las acotaciones vienen entre paréntesis. Otra más exaltado. Suso, vale, dice vale, pero ¿cómo lo dice? Alzando la voz. No diría vale, diría ¡vale! ¿Me entendéis para qué sirven las acotaciones? Son pequeñas aclaraciones que hace normalmente el autor de la obra para que los personajes que la vayan a representar lo hagan tal cual. En vuestro libro de texto aparece, de hecho los ejercicios que os voy a mandar a continuación son sobre esta pequeña obra de teatro de Fernando Lalana, pues aparecen determinados elementos, como pueden ser los personajes, como podéis ver aquí vienen en distintos colores, vienen las acotaciones, fijaros los paréntesis, incluso vienen acotaciones previas. Por ejemplo, aquí hay una acotación previa. ¿Por qué? Porque dice cómo los personajes o, por ejemplo, otros actores que están en el fondo del escenario, que están actuando alrededor de los personajes principales, ¿qué es lo que tienen que hacer? En este caso, los dos tramoyistas vuelven a dar martillazos. El director, antes de desaparecer por el lateral, lanza un vistazo al patio de butacas. Eso es lo que tiene que hacer el director, que es uno de los personajes, lo veis aquí, y seguramente personajes secundarios como son los tramoyistas que estarán en el escenario junto con los personajes principales. ¿De acuerdo? Bien, pues espero que hayáis entendido esta breve explicación sobre los elementos muy básicos que hay en una obra de teatro. Bueno, nos vemos hasta el próximo vídeo. Adiós, un abrazo.